Me temo que las personas que dicen que la generación Z no consigue trabajos por su actitud tienen algo de razón, porque la semana pasada entrevisté a una candidata y, para empezar, se conectó a la llamada desde su teléfono. Dijeron, sí, pensé que me uniría a esta llamada desde mi teléfono porque no es tan serio. Esto es una entrevista, pero no es tan serio. Luego procedieron a decir que les encantaba que este trabajo fuera remoto porque iban a pasar todo el verano viajando por Europa. No sé si eso es algo que quieras decir en una entrevista inicial, como, oye, en realidad voy a estar paseando por Europa, así que no voy a estar prestando atención a este puesto. Luego se quejaron sobre la compensación y después dijeron, sí, sé que probablemente no estás entrevistando a nadie más para este puesto, así que solo esperaré que me respondan y empezaré el lunes. Perdón, ¿qué? Bueno, esto debería estar interesante. La generación Z merece la reputación de que son con los que es difícil trabajar, que se sienten con derecho a todo y que tienen malas actitudes. Bueno, según una reclutadora que es de la generación Z, esto parece estar ocurriendo. Así que vamos a analizar exactamente cuál fue su experiencia con este candidato en particular. Pero antes de entrar en eso, quiero señalar que no se puede generalizar a toda una generación por unos cuantos casos aislados. Cada generación tiene sus propios problemas. Siempre habrá ejemplos que puedes encontrar, tanto buenos como malos. Y desafortunadamente, los que son malos, los que terminan siendo señalados como ejemplo, tienden a recibir mucha más atención que la mayoría de las personas que son normales o centradas y no actúan de esa manera. Yo personalmente he entrevistado, contratado y gestionado a muchos candidatos de la generación Z que eran muy sólidos, tenían una gran ética de trabajo, solo querían hacer un buen trabajo y obtener buenos resultados. Ahora, un poco de contexto sobre quién creó ese contenido. Su usuario en TikTok es Sofa Roach. Dejaré un enlace en la descripción de abajo para que puedas revisarlo si quieres ver el resto de la historia y el resto de su canal. Ella misma es de la generación Z, tiene veintitantos años, es reclutadora y trabaja para una empresa que principalmente contrata candidatos de la generación Z, así que no es algo fuera de lo común para ella entrevistar a muchas personas de la generación Z. Por eso está señalando que esta es una experiencia anormal, y de hecho es una experiencia tan inusual que quiso hacer un video al respecto. También hizo un par de videos de seguimiento donde ofreció algunos consejos y dio un poco más de perspectiva. Así que vamos a analizar esta experiencia y ver si la generación Z merece o no esta reputación. Y si eres de la generación Z y estás buscando empezar, tal vez algunas de las cosas que deberías hacer para presentarte de una manera más efectiva, porque ciertamente este caso es un poco extremo. Me temo que las personas que dicen que la generación Z no consigue trabajos por su actitud tienen algo de razón, porque entrevisté a una candidata la semana pasada y, para empezar, se conectó a la llamada desde su teléfono. En sí mismo, el hecho de conectarse por teléfono en vez de estar en una videollamada de Zoom, supongo que a eso se refiere ella, que la candidata solo llamó. Siempre hay una opción para unirse por teléfono cuando envías la invitación. Y como reclutador, normalmente dejaría claro si quería verlos en cámara, lo cual era muy raro. Personalmente, eso nunca me importó. Entonces se los diría, o si iban a tener una entrevista con un gerente de contratación, les avisaría, oye, se espera que estés en cámara, así que por favor prepárate para eso, prueba tu equipo, etcétera, y asegúrate de estar en un lugar donde puedas tomar ese tipo de llamadas. Pero si se conectaban por teléfono, no era gran cosa. Nunca tuve problema con eso. No estoy diciendo que necesariamente ella tenga un problema con eso, pero lo está señalando en este video en particular. Dijeron, sí, solo pensé que me uniría a esta llamada desde mi teléfono ya que no es tan serio. Está bien, así que de inmediato están marcando el tono de que no se están tomando el trabajo en serio. Esa es la primera impresión que dan, es como, oye, al menos se presentaron a la entrevista. No parece que hayan llegado tarde, pero el candidato ya llega restando la importancia al puesto como si ni siquiera le importara esto. Así que automáticamente el reclutador toma nota de eso y piensa, está bien, ¿por qué voy a perder mi tiempo hablando con este candidato? Así que ahora, si yo soy el reclutador hablando con este candidato y me dicen eso, su entrevista, que tal vez iba a durar media hora, ahora va a durar unos 10 minutos, voy a repasar lo básico y probablemente ya estoy desconectado en este punto. Esto es una entrevista, pero no es tan serio. Luego procedieron a decir que les encantaba que este trabajo fuera remoto, porque iban a pasar todo el verano viajando por Europa. No sé si eso es algo que quieras decir en una entrevista inicial, como, oye, en realidad voy a estar perdiendo el tiempo en Europa, así que sí. Así que me imagino. Ella preguntó por qué le interesaba el puesto al candidato. Probablemente el candidato respondió explicando por qué le interesaba el puesto. Bueno, esto es genial porque puedo usar esto para viajar por Europa. Y si lees entre líneas, si estás viajando por Europa,
Lo que les estás transmitiendo es que probablemente no vas a estar tan comprometido. E incluso si esa es tu intención, que quieres trabajar de forma remota e irte a viajar por el mundo, definitivamente no le transmitas eso al empleador. Pon buena cara. Y yo sería sincero con ellos cuando te contraten, diciéndoles que tienes la intención de irte y asegurándote de que estén de acuerdo con eso. Pero me imagino que no muchos empleadores van a estar de acuerdo con la distracción constante de alguien que está viajando y ya sabes, como en modo de vacaciones todo el tiempo. No le voy a prestar atención a este puesto. Luego se quejaron de la compensación y después dijeron, sí, sé que probablemente no estás entrevistando a nadie más para este puesto, así que solo daré por hecho que me van a responder y empezaré el lunes. Así que se quejaron de la compensación, dijeron que van a viajar al extranjero y básicamente no participaron en ningún aspecto de la entrevista en sí. Parecía que probablemente solo se conectaron para tomar la llamada. Realmente me pregunto por qué siquiera se presentaron a la entrevista desde el principio. Pero existe esta expectativa sobre la compensación, pero ¿qué es lo que el candidato aporta realmente? Pero esperan que se les pague en la parte más alta del rango. Y este candidato también dijo, probablemente no estén entrevistando a nadie más para este puesto, así que esperaré a que básicamente me presenten la oferta y me digan cuándo empezar. Así que es muy presuntuoso esta suposición de que ya tienen el trabajo, que tienen toda la ventaja y que el empleador no tiene ninguna, aunque ellos son los que están siendo entrevistados para el puesto. Y creo que a veces las personas que se alteran un poco en la sección de comentarios sobre los empleadores dicen, bueno, ya sabes que se fastidia el empleador, yo hago lo que quiero, ellos tienen que ceder ante mí. Tienes que recordar que eso solo funciona si eres alguien que realmente es muy solicitado y no necesita el trabajo. Ellos te necesitan a ti más que tú al trabajo. Así que si un reclutador te está buscando, entonces por supuesto puedes ponerte firme y puedes ser más exigente y puedes, ya sabes, llegar con esa actitud de tener el control. Pero la realidad es que si no eres tú quien paga la nómina y necesitas a la empresa más de lo que la empresa te necesita a ti, entonces realmente no tienes el control. Y en este caso, claramente ella no avanzó en el proceso de entrevistas y obviamente no llegó a la oferta. Pero esa actitud de creerse con derecho a todo, este es un ejemplo extremo, pero prácticamente cumple con todos los puntos de lo que le da mala reputación a la gente. Ahora, en la sección de comentarios hay mucha gente diciendo, oye, es realmente frustrante que esta persona esté consiguiendo esta entrevista y yo no puedo conseguir ni una sola, ni siquiera una sola entrevista todavía. Yo llego preparado, tengo todo en orden, tengo una buena actitud, solo que tengo muchas ganas de empezar mi carrera. No estoy viajando por Europa. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para tener una oportunidad y en cierto nivel soy humilde. Pero aquí tienes a estas personas que están desperdiciando estas oportunidades. Claramente no les importa el trabajo para el que la están entrevistando. Y simplemente no entiendo de dónde aprendería esta persona que esta es la manera apropiada de comportarse en una entrevista. Y supongo que fueron a la universidad y que este es su primer trabajo al salir de la universidad. Y no sé si simplemente hay una desconexión en la forma en que las universidades están preparando a los jóvenes para el mundo laboral. Y de hecho, esta es una conversación que tuve con alguien hace poco, una persona de la generación Z, sobre si existe un desajuste de expectativas. Y nuestras universidades, nuestras escuelas, incluso si nos remontamos a la preparatoria, están preparando a las personas para las condiciones reales del lugar de trabajo. Hay cierto desajuste cultural para la que las universidades tienden a no preparar a las personas. Es mucho más competitivo, es mucho más acelerado, hay un nivel de expectativas más alto, nadie te está guiando de la mano para asegurarse de que el trabajo se haga, te exigen ciertos estándares. Y si no los cumples, te despiden bastante rápido. Y los empleadores en este mercado son muy rápidos para despedir. Si no cumples con las expectativas, no te van a retener y no van a tolerar ese tipo de cosas. Hay demasiada gente buscando estos mismos trabajos. Y honestamente, con toda la ola de IA que está llegando, los puestos de nivel inicial son los que están siendo eliminados porque lo que la IA hace especialmente bien es el trabajo para el que está diseñado un puesto de nivel inicial. Es como las cosas más tediosas, más manuales, las de menor habilidad, porque ahí es donde empiezas, aprendes y luego creces hacia un puesto más avanzado, un puesto más estratégico, aunque sea un puesto sin personal a cargo. Así es como funciona y la IA es especialmente buena haciendo eso. Pero otra cosa que hacen los trabajos de nivel inicial que creo que mucha gente no considera es que también te enseñan cómo desenvolverte, comportarte y desempeñarte en un entorno profesional. Y muchas veces esta es la primera experiencia que una persona que sale de la escuela va a tener, ese primer trabajo.
no hacen una pasantía ni nada por el estilo. Por lo general entran en una situación donde tienen que descubrir de nuevo que hay un cambio de cultura que ocurre. Las universidades tienen un nivel diferente y en general no estoy generalizando aquí, pero las universidades tienden a tener un nivel de expectativas diferente al de un empleador. Te guían más de la mano, no hay tanta responsabilidad. Ellos, ya sabes, puedes expresar tus sentimientos con más libertad. Pero luego, cuando entras al mundo laboral, no hay espacio para eso. No tienen paciencia para ese tipo de cosas. Tienes que hacer el trabajo. Hay cierto nivel de expectativa de que te presentes, que estés involucrado, que estés contribuyendo, que seas productivo. Y de nuevo, si no lo haces y no puedes cumplir con ese estándar, no hay mucho acompañamiento. Ya no hay mucho desarrollo. No hay mucha paciencia en muchas empresas, y candidatos como estos no ayudan a la causa de las personas que realmente sí tienen esas competencias y sí quieren hacer el trabajo duro. Así que es muy interesante que esta sea la dirección que esta persona está tomando después de la escuela. Y me pregunto, ¿la universidad de la que se graduó o la preparatoria de la que salió, es esto lo que les están diciendo? Y no puedo imaginar que una universidad les esté diciendo que hagan esto. Pero, ¿de dónde aprende alguien que esta es la manera correcta de comportarse? Simplemente me parece de sentido común que no dirías esto en ningún tipo de entrevista. Pero el nivel de desconexión entre las expectativas de este candidato y su visión, como su autoestima al entrar al lugar de trabajo, es bastante sorprendente. Ahora, aquí hay otro video de seguimiento donde ella explica algo del contexto y consejos que les daría a las personas que entrevista. Ayer publiqué un video que de verdad hizo enojar a mucha gente, todo sobre una entrevista que tuve con una candidata de la generación Z y cómo la arruinó por completo. Fue terrible. Así que hoy voy a compartir mis consejos poco convencionales para entrevistas, especialmente si eres de la generación Z. Siento que soy una de las personas más calificadas para hablar de esto porque sí, soy de la generación Z. Trabajo en una empresa que principalmente contrata a personas de la generación Z. Y la misión completa de mi empresa es darles a los estudiantes universitarios experiencia trabajando con sus marcas favoritas. Así que sé una que otra cosa sobre entrevistar a la generación Z. Obviamente esto depende del puesto, pero no tienes que ser súper profesional. O sea, obviamente yo principalmente entrevisto para puestos de marketing y redes sociales, así que podemos platicar relajadamente en la llamada. Está bien si dices slay o period o lo que sea. Hay una línea muy delgada entre ser divertida y mostrar tu personalidad y ser poco profesional o grosera. Si tu entrevista es por Zoom. Sí, exacto. Así que hablemos sobre el profesionalismo. Y de hecho, he tenido candidatos que se sienten demasiado cómodos en la entrevista conmigo, llamándome cosas como jefe o bro. Y eso en realidad es algo que causa una mala impresión. Y yo diría que, en general, prefiero inclinarme por el profesionalismo en lugar de mostrar demasiada personalidad. Claro que hay un grado en el que debes mostrar tu personalidad, demostrar que eres divertido y agradable. Definitivamente existe ese elemento. Pero como ella menciona, hay una línea muy delgada entre cuándo es demasiado. ¿Cuándo es apropiada la informalidad en una entrevista y cuándo lo es en un entorno de oficina? Y yo diría, si este no es un comportamiento que usarías frente a tu jefe, porque lo más probable es que vayas a tener una entrevista con tu jefe, si este no es un comportamiento que te sentirías cómodo mostrando frente a un jefe directo que puede decidir si sigues recibiendo tu salario o no, entonces probablemente optaría por no decirlo, no hacerlo. En general, yo tomaría el camino correcto cuando se trata de cualquier entrevista. No importa con quién estés hablando, el reclutador es quien hace el primer filtro. Si llegas y eres poco profesional con el reclutador, es probable que te rechacen porque tenemos que poner nuestro sello en el resto de tu candidatura durante todo el proceso. Así que si voy a presentarte al equipo de contratación y tengo que involucrar a letios ejecutivos o personas más avanzadas en el proceso, presentarte como candidato y que pases por el proceso de entrevistas mostrándote de manera muy poco profesional es un gran riesgo para mí, porque hace que parezca que no sé lo que estoy haciendo. Y los equipos de contratación vendrán a decirme y dirán, sí, esa persona fue muy grosera, muy vulgar, muy casual, no estaba nada pulida. ¿Qué estás haciendo? Así que probablemente no sigamos adelante contigo en el proceso de entrevistas. De nuevo, puedes ser un poco casual. Está bien mostrar personalidad. Solo ten muy en cuenta que aquí hay una relación profesional y se espera profesionalismo. Así que usa tu criterio. Pero yo me inclinaría más por el profesionalismo que por ser demasiado casual. Y especialmente si crees que estás conectando con la persona que te está entrevistando, si hay algún tipo de, ya sabes, rompehielos, como que fueron a la misma escuela que tú o tienen algún pasatiempo similar y sientes que realmente estás teniendo buena química con el entrevistador. Tienes que tener mucho cuidado porque he escuchado algunos de los comentarios en estas reuniones de retroalimentación después de las entrevistas. Y te sorprendería lo que se dice, aunque el candidato piense que realmente conectó con su entrevistador.
Siempre, siempre, siempre debes unirte desde una computadora o si solo tienes un teléfono disponible, asegúrate de apoyarlo en algún lugar, idealmente en posición horizontal, para que tu video no sea vertical, para que no parezca que estás en una videollamada de FaceTime con el reclutador o el entrevistador. Llega a la entrevista. Bien, creo que ese también es un buen consejo. Vertical. Sé que muchos, no todos tienen una laptop personal, pero si vas a conectarte desde un teléfono, te recomendaría que hagas lo que ella dice. Ponlo en posición horizontal para que se vea que llenas toda la pantalla. Pero además de eso, te recomendaría que busques un lugar tranquilo para tomar la llamada. No lo hagas desde tu auto. No lo hagas desde un estacionamiento, no lo hagas en un área pública muy ruidosa. Incluso he tenido personas que intentaron conectarse mientras estaban en el consultorio de un doctor o un candidato que estaba en un aeropuerto. Y es mejor que reprogrames la llamada para un momento que te convenga, cuando estés en un lugar tranquilo, exclusivo para eso y sin distracciones. No significa que tengas que estar en una oficina profesional. Puedes estar en tu habitación, puedes estar en tu casa, en tu oficina en casa o donde sea. Pero te recomendaría que lo hagas en un lugar que sea tranquilo, donde no te vayan a interrumpir, que no haya perros ladrando, que no haya gente pasando detrás de ti. Intenta hacerlo así. Recuerda, es profesional. Cada una de estas cosas, estas señales que envías, le va a indicar al equipo de contratación cómo te vas a comportar ya en el trabajo. Así que si ni siquiera puedes manejar la entrevista de manera profesional, el equipo de entrevistas va a asumir que así es como te vas a presentar al trabajo y que no vas a ser profesional ahí. Así que eso se va a reflejar. El hecho de que hayas hecho tu investigación, que sepas todo sobre el puesto, la empresa, la persona que te está entrevistando, demuestra que estás comprometida con querer el puesto, con querer aprender más sobre la empresa, ese tipo de cosas. Definitivamente. Sí, y quiero decir, esto es algo fundamental y básico. Todos deberían estar investigando sobre la empresa, leyendo la descripción del puesto, revisando el sitio web, aprendiendo sobre la división, viendo si hay algún avance importante en el rumbo de la empresa. Incluso recomendaría revisar algunos de los comunicados de prensa y ver qué dicen las últimas reuniones generales que se han publicado sobre la dirección de la empresa, porque el mercado es demasiado competitivo. Cuando entras a una entrevista y el candidato no tiene idea de nada, es claro que casi no ha investigado nada. Es una mala primera impresión para todo el equipo de entrevistas porque van a asumir de nuevo que así es como te vas a presentar en el resto de tu trabajo. Vas a llegar a una reunión con un cliente y no vas a estar preparado. No estás mostrando interés en la entrevista, no vas a mostrar interés cuando realmente estés trabajando. No vas a participar con el equipo si no estás participando en la preparación para la entrevista. Así que no se trata solo de tener el entendimiento y hacer todo este estudio sin razón. Realmente tienes que pensar en las señales que estás enviando y creo que hay una gran desconexión. Esto es una de las cosas que yo también he experimentado porque muchos de nosotros pensamos que esto es solo sentido común. Pero si realmente estuvieras del lado de reclutamiento y lidiaras con muchos de los candidatos que hacen este tipo de cosas, te darías cuenta de que hay muchas personas que no tienen los fundamentos ni lo básico. Y en algún punto, estas cosas no se están enseñando en los lugares donde deberían enseñarse. Esto debería enseñarse al salir de la escuela. Debería haber algún tipo de clase de entrevistas, como una clase básica de entrevistas para graduados que todos los que se gradúan tengan que tomar, porque puedes pagar $100,000 por un título y salir sin ninguna habilidad para venderte a ti mismo. Y para mí eso es absolutamente una locura. Definitivamente termina la llamada preguntando sobre los siguientes pasos para que puedas mostrar que estás interesada, pero no asumas que conseguiste el puesto al final de la entrevista porque eso es una locura. Y por supuesto, si no das seguimiento con un correo de agradecimiento. Está bien. Así que, suponiendo que conseguiste el puesto, hay un grado de confianza y curiosidad sobre los siguientes pasos y realmente estar involucrado y mostrar que realmente estás interesado en el puesto, lo cual definitivamente te ayudará. Pero como dijo ella, no asumas que vas a pasar a la siguiente entrevista. No asumas que vas a conseguir el trabajo porque eso puede ser un poco incómodo, especialmente si no tuviste una buena entrevista y es como si no captaras el ambiente, como si no leyeras bien la situación. Sé amable y agradecido por la oportunidad de presentarte a la entrevista. Pregunta sobre los siguientes pasos. Pregunta cuándo te van a dar una respuesta y pregunta qué hacer si no has recibido noticias para cierta fecha. Si puedes darle seguimiento, al menos ten esa conversación, pero no esperes que te llamen por teléfono. Creo que ese es un buen consejo. Manda un correo electrónico, pero no esperes que te devuelvan la llamada. Ayer publiqué un video que. Está bien, ella está diciendo, creo que lo último que dijo fue que si no envías un agradecimiento, no esperes que te llamen de vuelta.
Creo que eso es un poco exagerado. Yo personalmente no rechazaría a un candidato ni dejaría de hacerlo pasar a la siguiente etapa solo porque no envió un agradecimiento. Yo diría que un mensaje de agradecimiento te distingue, demuestra que diste el siguiente paso, que hiciste un esfuerzo extra. Ha sido más allá que muchos de los otros candidatos, porque yo diría que probablemente el 70% de los candidatos con los que hablé no enviaron un correo de agradecimiento. He tenido algunos responsables de contratación que han señalado eso. Recuerdo a uno, de hecho era mi jefe, quien estaba entrevistando a las personas que le estábamos presentando para nuestro equipo. Y recuerda, un par de candidatos que entrevistamos no enviaron un correo de seguimiento, y mi jefe se acercó a mí y me dijo, ¿sabes? Yo esperaba recibir un agradecimiento de este candidato. Y todos los demás candidatos del panel que entrevistamos lo enviaron, excepto esta persona, y simplemente no parece que esté tan interesada en el puesto en comparación con los otros candidatos. Así que en realidad no la eliminamos por el agradecimiento o la falta del correo de agradecimiento, pero no ayudó a su candidatura. Fue simplemente otro punto más en su mente. Era solo otro punto que él marcaba mentalmente. Estos otros candidatos lo hicieron. Ella no lo hizo. Ella simplemente, ya sabes, no, estaba más o menos al mismo nivel. Tal vez no era una candidata tan buena comparada con los demás, pero no destacaba por encima de los demás. Y creo que, de hecho, en su mente eso la bajó un poco de nivel. Así que el esfuerzo que se necesita para enviar un correo de agradecimiento y reiterar tu interés y tu compatibilidad con el puesto es muy mínimo, especialmente cuando ya llegaste a una entrevista. No es como si tuvieras que enviarlos a cientos de personas. Solo los envías a unas pocas personas a la vez. Haz el esfuerzo extra. Personalmente, si quiero un trabajo y estoy en una búsqueda activa, cualquier cosa que pueda hacer para aumentar mis posibilidades o al menos no disminuirlas es algo que realmente vale la pena hacer. Así que muchos de los consejos que ella está dando son bastante básicos, bastante fundamentales, pero aún así son válidos y creo que deberías tomarlos muy en serio. Y mientras leía algunos de los comentarios, uno de los temas que más resaltó fue que realmente había dos grupos. Uno decía, no juzgues a toda una generación por una sola persona, y no todos somos así. Y eso es absolutamente cierto, de nuevo, es totalmente cierto. Mi experiencia ha sido que lo que ella ha experimentado es un extremo, algo fuera de lo común, y obviamente la mayoría de las personas no hacen eso. Pero hay algo de verdad en lo que ella dice. En general, sí hay una falta de preparación en cierto nivel. Sin embargo, no creo que eso sea todo el panorama. Sí creo que hay muchas personas que están haciendo las cosas bien. Están arreglando sus fondos, están limpiando su cuarto, se están vistiendo de manera profesional, llegan temprano a Zoom para probar sus conexiones, se han preparado, han investigado, están cumpliendo con todos los requisitos, están siguiendo todos los pasos y sienten que están haciendo todo bien, pero aún así no están obteniendo el resultado. Esas son las personas que realmente están frustradas, así que ese es el otro lado de los comentarios. Hombre, hago todas estas cosas y aún así no estoy obteniendo estas oportunidades. Así que la persona que básicamente está desperdiciando estas oportunidades es realmente frustrante para ellos, y creo que esa también es una perspectiva muy válida. El mercado laboral es realmente difícil en este momento. Es especialmente difícil para tu primer trabajo, especialmente para los candidatos de la generación Z, donde el mercado ya tiene esta percepción, sea correcta o no. Además, hay muchas condiciones cambiantes en el lugar de trabajo. Hablamos sobre la inteligencia artificial y otras cosas. Hay muchas reducciones de personal. Hay muchas personas más experimentadas buscando incluso puestos de nivel inicial porque no hay muchos puestos en ese nivel. Así que hay más competencia de lo normal en este momento. Y realmente no deberías dar ningún motivo para que te rechacen por cosas que son fáciles de evitar. Esta persona está siendo rechazada no porque no estuviera calificada, no sabemos nada sobre sus credenciales. Supongo que al menos tiene algo en su currículum o ella no le habría llamado, pero esta persona está siendo rechazada por su comportamiento. Y esas son cosas que son fáciles de corregir. Así que no le facilites al reclutador la decisión de rechazarte. Si te van a rechazar, que al menos sea porque alguien más llegó con más experiencia y no porque se presentó de manera más profesional que tú. Eso es algo que puedes controlar muy fácilmente, y no hay excusa para que te rechacen por las mismas razones por las que están rechazando a esta persona. En fin, ¿qué opinas de esto? ¿La reputación de la generación Z está bien ganada o es un prejuicio injusto que tienen los empleadores y que están generalizando por culpa de un pequeño grupo de personas que lo están arruinando para todos? Deja un comentario y dime qué piensas. En fin, espero que hayas encontrado este video interesante. Seguiremos con esta conversación. Te agradezco que hayas visto el video. Nos vemos en el próximo.